Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de Psicología del Deporte París 2024, una mirada desde la psicología del deporte. El día de hoy tenemos nuestra tercera jornada de este ciclo de Psicología del Deporte en vista desde los Juegos Olímpicos. Nuestro programa de hoy se llama ¿Cómo es el entrenamiento psicológico del atleta olímpico? Ya en los programas pasados que hemos tenido, ya otros ponentes nos han hablado desde otro punto de vista de esta preparación psicológica que tienen los atletas olímpicos. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo es la preparación de un atleta olímpico. Ese es nuestro tema de hoy. Y para eso tenemos como invitado al doctor Juan Ramón Alvaredo Rodríguez. Él es licenciado en psicología, licenciado en cultura física y deporte, máster de psicología médica, máster de psicología deportiva y bueno, tiene una amplísima experiencia profesional de 44 años en psicología del deporte. Ha ejercido la psicología del deporte en países como Cuba, Nicaragua, Italia, en Japón, en México. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos con las delegaciones de México y Cuba y actualmente se trabaja con selecciones mexicanas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entonces, como puede ver nuestro público, tenemos a un invitado que tiene pues muchísima experiencia en el trabajo de psicología al deporte con los atletas olímpicos. Y bueno, la intención aquí es que él nos comparta de su experiencia en este trabajo con atletas olímpicos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa de Psicología al Deporte, de Deporte UNAM. Le agradecemos que usted tenga esta disposición para estar con nosotros. Doctor, Sa- adelante. Saludos a ustedes y gracias por esta invitación y eh, estamos, como dice, dispuestos a abordar los cuestionamientos, las preguntas, las inquietudes que podamos darles según la experiencia nuestra en la aplicación de la psicología del deporte. Agradecido con ustedes. Bueno, a nuestro público que nos está viendo, si ustedes en la exposición que va a ir presentando el doctor tienen alguna pregunta, pues escríbanosla ahí en el chat de Facebook. Yo la voy a estar viendo, yo se la haré saber al doctor aquí para que él pueda ir también contestando sus inquietudes. Si nuestro público que nos está viendo tiene alguna pregunta, pues ya sabe, hay que escribirla ahí en el chat de Facebook. Doctor, yo sé que es muy amplio hablar del entrenamiento psicológico de un atleta olímpico, pero aquí me gustaría iniciar preguntándole siempre en base a su experiencia, ¿usted cómo integra un plan de preparación psicológica? Si lo integra al plan general de entrenamiento o parte de algún problema concreto de un deportista olímpico. ¿Cómo ha sido su experiencia ahí, doctor? Bueno, decirle que, bueno, van como es lógico, un poco en mi palabra, en mi léxico, eh, van a saber que aunque ya soy mexicano, pues soy cubano, o sea, nací en Cuba y realmente los principales estudios míos de psicología fueron en Cuba, aunque he tenido otros ya aquí en otros países, fundamentalmente en México. Entonces, sí es importante saber que la psicología, eh, o sea, la preparación psicológica de un deportista es un proceso psicológico y pedagógico a la vez. Y es por ello que la preparación psicológica, generalmente nosotros, el estilo nuestro, la integramos al plan de preparación del deportista, o sea, el plan de preparación que hace el equipo técnico, el entrenador principal, y que es el pedagogo, eso es fundamental. O sea, por eso como dice, un proceso psicológico porque vamos a ver desarrollar capacidades, cualidades, habilidades psicológicas con el deportista. Y es pedagógico porque el entrenador aplica métodos pedagógicos para poder desarrollar capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la rapidez, etcétera, y a la vez está formando al deportista en su personalidad. Entonces, por eso es un proceso integral en este caso. Entonces, esa preparación psicológica, por ejemplo, o sea,
se planifica conjuntamente con los objetivos generales específicos que tiene el entrenador para ese deportista o para ese equipo en este sentido. Entonces, si, por ejemplo, para un ciclo olímpico, aunque han cambiado mucho los sistemas de entrenamiento del deportista por una cuestión de ubicación de competencia, pero vamos a pensar que la preparación va a estar estructurada, bien estructurada, por ejemplo, en una periodización que se llama simple, o puede ser una doble periodización. Simple quiere decir que a lo mejor es un plan de entrenamiento, vamos a pensar, para un año o para un medio ciclo olímpico o para un ciclo olímpico. Y tiene bien dividido, bien conceptuado, bien estructurado un periodo de preparación general, un periodo de preparación especial y un periodo competitivo. Ya a veces es un poco difícil encontrar eso porque, ya les decía, es muy difícil encontrar, por ejemplo, vamos a pensar, actualmente el deporte se ha convertido mucho en espectáculo y, por ejemplo, en el fútbol, en el béisbol, en el basquetbol profesional en todos los países, pues es muy difícil que haya periodos bien conceptuados, así bien estructurados de general, especial, competitivo. Pero vamos a pensar que se puede hacer un plan de preparación psicológica para estos periodos general, especial. Entonces, esos periodos, por ejemplo, el general, que es cuando empieza el deportista, vamos a pensar que el año del deportista empieza en enero o empieza en septiembre, como por ejemplo ahora se terminan los Juegos Olímpicos, el nuevo ciclo olímpico, aunque se le da un descanso a los atletas, comienza por ahí alrededor de octubre, noviembre, ya. Si hay una estructuración bien dosificada donde estén esas tres etapas, general, especial, competitiva, pues cada etapa tiene sus exigencias pedagógicas y tiene sus exigencias psicológicas. Por ejemplo, el entrenador va a comenzar a empezar a fortalecer al atleta en esas capacidades condicionales fundamentales. eh, Fuerza, resistencia, rapidez, y para eso va a aplicar cargas y esas cargas van a ir evolucionando, o sea, en volúmenes cada vez más altos, en intensidades cada vez más altos y en dependencia de esas exigencias pedagógicas, pues también se va a corresponder el plan de preparación psicológica. Por ejemplo, ese deportista, como es lógico, llega o debe ver, o sea, debe explorar cómo está motivado para empezar ese tipo de plan de entrenamiento. Cómo el deportista está preparado o tiene algunas características volitivas importantes para enfrentar esas cargas. Por lo tanto, la preparación psicológica allí generalmente la encaminamos a desarrollar aspectos o explorar aspectos que tengan que ver con la motivación, ya sea intrínseca, extrínseca o la combinación de ambas, y los aspectos volitivos, como es lógico, sin dejar de ir caracterizando a los atletas, pero los objetivos fundamentales van a estar encaminados para este periodo que exige que el atleta sea voluntarioso, que el atleta sea persistente, que el atleta tenga tenacidad, constancia en los entrenamientos, y para eso tiene que buscar un desarrollo fuerte de la motivación, para no desertar de ese plan que está. Entonces, va muy encaminado el plan de preparación psicológica en relación con el plan de preparación pedagógica del deportista. Y entonces, ahí se empiezan a hacer evaluaciones, como es lógico, o sea, la exploración, el psicodiagnóstico, que le llamamos psicodiagnóstico inicial, y como es lógico, para ver qué características tiene el atleta, qué antecedentes trae el atleta de esto mismo, de motivaciones para este mismo deporte o empieza en este deporte, se trasladó de un deporte para este. Entonces, se hace una caracterización o le llamamos un psicodiagnóstico inicial para este periodo general. Ya le decía, no, los objetivos fundamentales están encaminados acorde a las exigencias de la preparación para esa etapa, o sea, las exigencias pedagógicas y psicológicas. Y así se va a ir encaminando ya entonces, cuando pasa el periodo especial,
ya supuestamente ya el atleta está adelantado en la caracterización de la motivación, de la parte volitiva, de algunas características de personalidad, o sea, se aplican técnicas, test psicológicos de papel y lápiz, escalas de autovaloración, tanto en normal, en un consultorio, como ya también pruebas de terreno, o sea, la combinación de pruebas de campo con la combinación de test o pruebas o métodos o psicodiagnósticos, y ahí ya se va evolucionando hacia, y va pasando hacia el periodo especial, donde ya en el periodo especial pues hay otras exigencias, o sea, ya también la parte pedagógica va, ya el atleta supuestamente tiene una base física en estas tres capacidades fundamentales, y también la parte psicológica va ya a desarrollar objetivos, metas, trabajos más especiales, como así lo dice el periodo especial, ¿no? Ya allí va a empezar a haber competencias preparatorias, por lo tanto, ya la caracterización va en busca de aspectos que tienen que ver con la respuesta a competencias o eventos de preparación. Entonces, y así va transitando, ya le decía, los objetivos que tiene el pedagogo, que tiene el entrenador, se van correspondiendo con los objetivos y también tanto generales como especiales del psicólogo, y va transitando. Todo esto es pensando en que existan un periodo general, especial, competitivo. Pero ya les decía, ahí también, ya en este psicodiagnóstico inicial, como es lógico, se van aplicando técnicas, que se le van introduciendo técnicas para que el deportista, por ejemplo, se recupere desde el punto de vista psicofisiológico. Se van aplicando técnicas que, como es lógico, que se van a constituir entrenamientos psicológicos. Por lo tanto, tiene que empezar a aprender cuestiones que tienen que ver con la relajación, que va, por ejemplo, también a corresponderse con los métodos de descarga que hace el fisiatra o que hace el médico. Entonces, todo esto se va combinando, pero ya les decía, los acentos psicológicos de objetivos de preparación psicológica, los acentos van a estar encaminados según las exigencias pedagógicas y psicológicas de cada periodo. Como ya les decía, ahorita en el mundo actual a veces no te encuentras con estos periodos bien definidos de general, especial, competitivo, y por ejemplo hay uno que es un periodo, o sea, de entrenamiento o un plan de entrenamiento que se llama ATR, que Ajá. lo aplican mucho los entrenadores, que es cuando tienen cortos periodos para preparar al atleta para entrar a una competencia. Ese ATR quiere decir acumulación, transformación y realización. También en esos periodos, la acumulación tiene unos determinados microciclos y mesociclos, o sea, que puede ser que tenga 3 mesociclos que a lo mejor componen 8 semanas, 9 semanas, 12 semanas. Después está el de transformación y así, y el de realización. O sea, esos periodos tienen exigencias psicológicas, y así uno tiene que adaptarse a esos tipos de planes de entrenamiento, como está el PDC, que es periodo directo a competencia, más estrecho todavía en el sentido de las exigencias psicológicas, de las exigencias pedagógicas. Entonces uno se va adaptando o tiene que buscar adaptaciones de acuerdo a esos objetivos, a esas exigencias, a cómo va a competir el atleta en periodos cortos cuando las competencias son muy seguidas, como por ejemplo sucedió este año pasado, donde hubo centroamericanos y Ujú. panamericanos. Nunca había existido eso. Entonces hubo que hacer ajustes para que el atleta llegara en lo mejor posible a competir con todas las herramientas que se van aplicando. Esto más o Entonces, menos así, ahorita ya le que decía, realmente, pero todo que está realmente en adaptarse y acoplarse y ajustarse al plan de entrenamiento de los entrenadores. Ujú. Sí, y ahorita que mencionaba precisamente que depende mucho de si hay una estructura bien planificada, bien definida con las diferentes etapas. Usted encuentra, por ejemplo, en el proceso de entrenamiento, no competencia, sino en el proceso de entrenamiento, usted habló de la motivación, ¿no? De la importancia de la motivación, la disposición al trabajo.
Pero en su experiencia dentro de este proceso de entrenamiento del deportista olímpico, del deportista de esta clase de alto nivel, ¿encuentra algunas otras características psicológicas o variables psicológicas que para usted son importantes? Es decir, usted plantea que la motivación es la base, pero ¿hay alguna otra variable, alguna otra característica que en su experiencia durante el entrenamiento fuese también fundamental de trabajar con estos deportistas? Sí, claro, por eso te decía que los objetivos fundamentales van encaminados a esta parte que hay que reforzar para poder, como dice, ayudar al atleta y ayudar al entrenador a que resista las cargas, tenga una buena recuperación a través de una fuerte motivación y voluntad. Pero, como es lógico, se van expresando. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar temprano una variable o sea, una habilidad que debe ir alcanzando el atleta, que es la autoconfianza. Entonces, esa autoconfianza, o sea, en el periodo de preparación, pues se dice, o así he tenido la, la parte o sea, de experiencia, eh, mm, que la autoconfianza como va a pasar esto de que les dije de que hay periodos muy cortos para preparar al atleta, porque ya no, a lo mejor no están bien estructurados los general especial competitivos, pues ya hay que empezar a trabajar desde temprano. La parte de la autoconfianza, por ejemplo, la parte del control emocional, la parte de la concentración de la atención, como es lógico. Cada grupo de deporte o cada deporte tiene sus exigencias psicológicas. No es lo mismo un deporte de combate que un deporte de coordinación y arte competitiva en cuanto a algunas exigencias psicológicas. Pero bueno, vamos a pensar la autoconfianza. La autoconfianza yo, por ejemplo, la trabajo en que el deportista, una de las bases de los principios de cómo se inicia la formación de la autoconfianza es que el atleta conozca y sepa que la planificación del entrenamiento está bien planificada. O sea, que el atleta tenga certeza de que esa planificación está bien. Segundo nivel, ya que esa aplicación o sea, esa planificación está bien organizada, estructurada, pero que además de eso está aplicada. O sea, que se la están aplicando bien. O sea, la dosificación de las cargas, incluso como es lógico, los entrenamientos o los planes de entrenamiento tienen sus principios. Uno de los principios es la relación trabajo-descanso. Que él sepa también que en esa planificación él tiene hay una buena relación de trabajo y descanso para poder recuperarse. Entonces, así va pasando la autoconfianza por esos niveles de buena planificación, buena aplicación de ese plan de entrenamiento y después empieza ahí ya la asimilación de esas cargas, que el atleta sepa que se está poniendo fuerte, que el atleta compruebe que técnicamente va mejorando. O sea, esas son las etapas y uno como psicólogo la va reforzando y la va reforzando en exploraciones que podemos hacer por ejemplo, hemos adaptado unos pruebas, algunas test de psicológicos que tienen que ver con la autoconfianza y lo tenemos un poco particularizado, ¿no? Entonces, para ver cómo va desarrollando, cómo va evolucionando la autoconfianza. Entonces, eh, es importante ver esto, ver estas partes, porque eh, la autoconfianza llega ya al último nivel, o sea, al último nivel de desarrollo, cuando se tiene éxito. O sea, si el atleta transitó por una buena planificación, una buena dosificación, una buena aplicación y adquisición de esos indicadores de fuerza, resistencia, control mental, toda esa parte, pues cuando llega a la competencia y tiene éxito, ese es, yo le digo, el bistec mental, el postre. Ya él, digo, pero además de eso, están en intermedio de esos niveles de adquisición de la autoconfianza, está la autoridad técnica del entrenador. Que el atleta sepa que el entrenador sabe. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si el atleta sabe que el entrenador sabe, o sea, que sabe planificar, que sabe organizar, que sabe aplicar las cargas, que sabe llevar la forma deportiva bien, pues eso se va, como dice, va evolucionando y se va cocinando, se va cosechando la autoconfianza. Eso es un indicador que yo trabajo
temprano en este caso, como también ya se empieza desde un inicio, desde que se va conociendo al atleta y se va explorando al atleta, por ejemplo, qué características más o menos tiene emocionales, qué tipo de, a lo mejor, qué tipo de emociones manifiesta, presenta, percibe antes de competir, si es un atleta que se excita o es un atleta que se inhibe. Entonces ya desde ahí, desde temprano, se va a ir haciendo un diagnóstico también de la parte emocional, de las emociones. Y para eso también hay técnicas de exploración y como es lógico, ya vienen también los llamados entrenamientos psicológicos. Y ya les decía, en dependencia del tiempo que se tenga, pues, como es lógico, se va poniendo un poquito más especial la preparación psicológica. Porque ya les decía, como si hay que apretar a veces un periodo corto de preparación porque vienen competencias inmediatas, pues hay que, como es lógico, hacer más intensiva la preparación psicológica en cuanto a aplicación de entrenamiento psicológico, ya sean de la mente al cuerpo o del cuerpo a la mente, la combinación de a veces de trabajo conjunto con, por ejemplo, yo trabajo muy en conjunto con el biomecánico para crear los modelos de visualización para que el atleta adquiera temprano ese patrón de visualización para que sea más óptima, más efectiva. Y así, ya le decía, vamos transitando por esos periodos o esos momentos de la preparación que no tienen que ver a veces con periodos generales especiales, sino simplemente esa adaptación. Pero sí aplicamos técnicas, como le decía, que no solamente sean para explorar o desarrollar la motivación, la voluntad, sino que ahí está, como le decía, desarrollo de la autoconfianza, desarrollo de la visualización, desarrollo para el control emocional, o sea, todas esas partes. También a veces utilizamos ya para competencia cuestiones que tienen que ver no solamente con la persuasión, con la parte de la psicología racional, sino con la sugestión. Yo utilizo mucho la sugestión en el autodiálogo, ¿no? Entonces, pero eso te lo va dando a medida que el atleta va llegando a la competencia y como es lógico, después se hacen los análisis de competencia y a veces yo no solamente me concentro en el resultado de la competencia, sino en el resultado de la aplicación de las herramientas psicológicas que se le dieron para controlarse emocionalmente, para controlar los pensamientos negativos a veces. Es muy importante toda esa parte. Por eso es muy integral la psicología, muy rica en este sentido. Doctor, fíjese que me gustaría preguntarle, para completar quizá esta exposición tan importante que nos ha dado de cómo trabaja usted en el proceso del entrenamiento. Pensando aquí en la parte del tecnológica, en que ya está presente en la vida de los deportistas, las redes sociales y todo lo que se escribe y se dice en Internet. En otras poblaciones se ha visto que a los deportistas, sobre todo a los jóvenes, afecta mucho lo que dicen en las redes sociales. Es decir, y ahorita que usted hablaba de que un deportista tiene que estar seguro de que está recibiendo un plan de entrenamiento adecuado, que está bien dosificado, pues muchos deportistas jóvenes empiezan a dudar de su plan de entrenamiento en base a lo que leen en las redes sociales. ¿Usted observa que en los deportistas de alto nivel llegara a suceder algo así? ¿O en los deportistas de alto nivel ya tienen las herramientas para enfrentar esta parte de las redes sociales y lo que se va diciendo? Sí, las redes sociales, como es lógico, uno no puede negar el desarrollo. O sea, el desarrollo de estas redes pues ayuda mucho a la vida social, por eso se llaman también redes sociales. Y nosotros también hay una parte ahorita que, como lógico, hace 15 20 años atrás pues no existían los teléfonos inteligentes y ahorita están los teléfonos inteligentes y que tienen o sea, las posibilidades del deportista explorar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí también tratamos de persuadir al atleta para que sepa utilizar estas redes sociales en favor de ellos. Por ejemplo, un ejemplo, ahorita que a medida que se acercan, por ejemplo, que es la élite
lo máximo de un deportista es asistir a los Juegos Olímpicos y como lógico buscar resultados, pues se incrementan tanto por los familiares como los amigos y a veces hasta enemigos la llegada de, ¿cómo se llama? De información, de a veces de mandatos, de cuestiones que exige a veces un patrocinador, eh, eh, todos los sponsors, etcétera. Y entonces el deportista, a veces, así me ha sucedido en estos últimos días, a mí, de antes de irse para el deportista para allá, para París, y ahorita los que están también preparándose para los Paralímpicos, también para París, pues le llega mucho a veces que estos patrocinadores y le exigen una serie de cosas por redes sociales y también invitaciones para asistir a promover a ese deportista. Entonces, tanto la combinación de la utilización de redes sociales mal usada, pues va en contra de un poco que desvirtúan a veces la concentración del deportista y trae consigo que el deportista a veces como que tambalee emocionalmente por esos compromisos que está teniendo no solamente con buscar un resultado competitivo, bien concentrado. Entonces, sí hemos tenido esa parte de cómo el deportista va aceptando estas cosas. También la utilización del teléfono. Por ejemplo, nosotros, eh, entre las cosas que tratamos de orientar al deportista, cómo saber utilizar el teléfono y sobre todo irlo dejando a medida que vaya avanzando el día y aparezca la noche, porque todo el mundo sabe que el teléfono tiene una luz que entra como el lógico por la vista, por el ojo. Ese ojo tiene un nervio óptico y activa el cerebro. Y entonces, la utilización esto de las redes sociales por cuestiones hasta de juegos que utiliza el deportista y a veces hasta altas horas de la noche, pues trae consigo la aparición del insomnio. Y estos son uno de los indicadores más importantes que tratamos también con los psicólogos, porque el insomnio puede ser dado por estas causas de utilización de un teléfono o de una luz o de la televisión, como también puede ser que el atleta aparezca un insomnio o la combinación de esto mismo de la utilización de redes sociales con la parte de el atleta se va tensando, se va poniendo nervioso a medida que va llegando la competencia y esta combinación de ambas pues puede hacer que el insomnio sea más persistente y por lo tanto el insomnio es uno de los síntomas fundamentales de la mala recuperación del atleta y de la aparición de esa ansiedad precompetitiva que afecta o que puede afectar a determinado nivel al atleta. Doctor, ahorita que usted ha ya planteado en su exposición cómo trabaja en el entrenamiento, ha mencionado ya muchas cosas sobre la preparación de la competencia, pero me gustaría preguntarle, pensando en el público que nos está escuchando, si nos puede también mencionar cómo hace ya esa preparación psicológica sobre todo para la competencia principal. Por ejemplo, los que ya se fueron ahorita a París o como dicen los que se van a los Paralímpicos, ¿cómo es ese último segmento de la preparación? ¿Cómo, en su experiencia, cómo lo trabaja? Sí, y mira, a medida que se va acercando la competencia, pues como le decía, yo le digo que uno puede preparar al atleta en cuestiones, por ejemplo, de los modos, de la parte educativa, de los modos a veces de expresarse, de, de los aspectos más generales de la preparación, pero quien va a decidir, y así lo expresan los atletas, quien va a decidir la preparación psicológica, quien va a decidir ese control de sí mismo va a ser la parte emocional. O sea, eh, puede uno, ya le decía, trabajar cuestiones que tienen que ver, como le decía, con la personalidad resistente, con cuestiones que tienen que ver con los aspectos psicosociales de la familia, pero yo digo que la preparación empieza como si fuera un embudo, o sea, empieza, y así empieza la parte pedagógica también, o sea, lo que hace el entrenador, empieza con muchos objetivos generales y así empieza la preparación psicológica, o sea, empieza muy amplia
y se va estrechando porque vas en busca de que ya conoces al atleta en la parte de su carácter, de su temperamento, de sus capacidades, pero vas en busca de que el atleta tenga una predisposición psíquica, que así se llama, óptima para competir. Entonces, para tener esa predisposición óptima para competir, pues es necesario que el atleta maneje variables o maneje herramientas, por ejemplo, para saberse concentrar. Que el atleta maneje en esencia muy especial ejercicios o entrenamientos psicológicos para relajarse o maneje ejercicios, entrenamientos psicológicos para activarse. Porque, por ejemplo, si ya conocemos al atleta, y generalmente los atletas que tienen a veces la expresión de la ansiedad precompetitiva, generalmente es ese tipo de ansiedad que el atleta está excitado. O sea, aparece una serie de síntomas que están en la zona de excitación. O sea, que el atleta está intranquilo, el atleta, por ejemplo, eh, está pensando mucho en la competencia y piensa más en lo que va a pasar que en lo que tiene que hacer. Tiene dificultades, a veces, a lo mejor, como dice, se alteran aspectos que tienen que ver con la parte somática, porque está la parte de la ansiedad somática y la ansiedad cognitiva. Entonces hay una serie de síntomas que tienen que ver con el cuerpo, que es la parte somática, con la parte cognitiva. Entonces, el atleta debe uno saber qué predomina más, si la excitación o la inhibición. Porque, vamos a pensar, un atleta que esté, eh, o sea, que tienda a inhibirse, o sea, por ejemplo, a sentir que está más pasivo que activo, que está muy lento, que las reacciones, la movilidad de los procesos están más lentos, que incluso hasta el proceso respiratorio está más lento, que está bostezando, que se está estirando, que busca posiciones cómodas. O sea, si el atleta está en estado a lo mejor inhibido, pasivo de relajación, y uno le aplica ejercicios que él sabe ya también, pero que es de relajación, pues lo que va a hundirlo, va a pasar más todavía la inhibición. Y cuando tiene y va para la salida inhibido, pues imagínese. Entonces, si importante es la utilización de las habilidades psicológicas de control emocional, pues importantísimo es qué diagnóstico se tiene para si predomina más la excitación o predomina más la inhibición del atleta, o a veces hay hasta un equilibrio. Entonces, sí es importante saber cómo aplicar esos tipos de entrenamiento. Entonces, uno ya para la competencia lo que hace ya tiene el diagnóstico del atleta caracterizado. Si el atleta o sea, predomina más este tipo, como les decía, de síntomas o signos de intranquilidad, signos de excitación, síntomas de ansiedad, o predomina más este tipo de inhibición. Entonces, eso es lo que hay que controlar en la competencia. Desde ya ahorita, antes de entrar a la competencia, pues uno explora cómo está aplicando, cuántas sesiones está teniendo. Si uno no está con el atleta, está, por ejemplo, ahorita a distancia como estamos nosotros, pues, por ejemplo, ayer tuve yo 4 intervenciones con atletas que están ahorita, son paralímpicos, están en Sierra Nevada, en España, adaptándose al horario y haciendo altura para entrar a París el día 21. Entonces, ya yo desde ayer le hice una exploración o sea, a través de, como es lógico, de una escala de autovaloración de 17 indicadores de la preparación psicológica. O sea, cuestiones que tienen que ver esto mismo, cómo está motivado, cómo está asimilando las cargas allí, toda esta parte, cómo está trabajando la autoconfianza que hemos orientado, cómo se hace, cómo está trabajando el autodiálogo, cómo está trabajando la parte de si él aplica más, por ejemplo, los ejercicios respiratorios que los ejercicios, el mindfulness, o aplica más, o combina ejercicios que van del cuerpo a la mente, como de la mente al cuerpo. En esto yo creo que los atletas, digo, los psicólogos deben saber, por ejemplo, para mí me gusta mucho la combinación de esto, de ejercicios psicológicos que vayan de la mente al cuerpo y otros del cuerpo a la mente. Por ejemplo, uno de ellos es la relajación progresiva de Jacobson, que aplica 7 segundos
de contracción de diferentes planos musculares. El original de Jacobson son 16 planos musculares. Yo lo llevé a 6. Esos 6 le hago entrenamiento, o sea, que ellos que se puedan contraerse 7 segundos y relajarse 15 segundos. Ese es un ejercicio que va del cuerpo a la mente. O sea, no lleva con mucha concentración, ni mucho menos, simplemente saberse concentrar en esos planos. Por ejemplo, ahí tengo los planos fundamentales, son cara, cuello, hombro, brazo, tórax, abdomen, espalda, glúteo, muslo, pierna, pies. Y así voy de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 7 u 8 repeticiones, y eso que lo haga 3 veces en el día. Y eso lo combino, o trato de que lo combina, ya sea con con ejercicio de respiración, hay muchísimos, múltiples ejercicios para la respiración relajante, igual que el mindfulness también. Entonces, esa combinación de ejercicios de relajación con activación, y la activación todo el mundo sabemos que está la visualización, o sea que el atleta, eh, yo también, como dice, para este periodo le hago una secuencia, le digo secuencia mental óptima para competir. Esa secuencia, ¿cuál es la secuencia mental óptima? Por ejemplo, que a lo mejor el atleta busque un lugar y un momento psicológico donde él pueda como repasar o reflexionar está su recuperación psicofísica, cómo está su motivación, pasa por la autoconfianza, o sea, en esa autoconfianza puede ya también valorar esto mismo, cómo ha estado la preparación, cómo ha asimilado la preparación, todo eso, porque va a faltar el éxito. Y entonces de ahí pasa a la relajación, o sea, es una secuencia así, pasa a la relajación combinando ejercicio de la mente al cuerpo y del cuerpo a la mente, pasa después a la visualización, ya es activación, porque está representándose la prueba que va a aplicar él o la prueba que va a hacer, si es 50 metros libre, por ejemplo, en este caso yo trabajo con la natación esta paralímpica, y así sucesivamente pasa, y ya cuando está en el banco de salida, a subir al banco de salida, trabaja el autodiálogo. Ya el autodiálogo ya son ejercicios que va a aplicar, como dice, un bombardeo a la mente, sin mucha razón, que son frases cortas de 3 a 4 palabras, donde él impulse lo que ha hecho, o sea, decirse para sí mismo, estoy bien preparado, me siento bien, este es mi mejor momento, y ya eso está avalado por todo lo que hizo de la secuencia mental. Entonces, esos son ejercicios que ahorita muy escuetamente, muy simplemente se hacen ya en periodo precompetitivo e incluso ahí el día antes de competir, el mismo día de competencia, para que el atleta, yo les digo que si no entrenan estos ejercicios, pues cuando quieran hacerlo en la competencia, que están nerviosos, el cerebro no le va a responder, porque el cerebro te va a decir, no, por aquí no ha pasado la excitación, por aquí no ha pasado la visualización, por aquí no ha pasado la relajación, por aquí no ha pasado la autosugestión. Entonces, es muy importante y esos son entrenamientos psicológicos que ya les decía, van pasando desde un psicodiagnóstico inicial a un psicodiagnóstico final, a un trabajo ya más completo para combatir. Y así transita, ya les decía, a grandes rasgos, la preparación de un deportista, ya sea para unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Centroamericanos, unos Juegos Panamericanos, porque el ciclo olímpico se completa con eventos internacionales de más calibre, de menos calibre, mundiales, copas, centroamericanos, panamericanos, hasta que llegan los Juegos Olímpicos. Pero así es mi estilo en ese sentido. Mira, antes de, entre los estilos míos, me gusta mucho que el atleta tenga un bagaje de conocimiento lo más completo posible de lo que es la psicología, de lo que es la preparación psicológica. Y, por ejemplo, me he dedicado mucho a que en eso, según estos periodos, como les decía, ya sean más cortos o más largos de preparación, pues trato de que el atleta, y ahí debato con él, por ejemplo, en un PowerPoint, con el atleta o con los atletas, y debato estos temas, qué es la motivación, qué características tiene, qué características tiene la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, la combinación de las dos, y ahí le doy
o sea, cada tema de esto, que más o menos son de 30, 40, 50 minutos, pues al final voy pasando de lo teórico a lo práctico, o sea, a darle tips o recomendaciones psicológicas de esa variable, de ese tipo de contenido. Y al final le aplico una prueba psicológica, o sea, le aplico, vamos a pensar, muy sencilla, el test de los 10 deseos o el test de los motivos deportivos de Booth. Y así voy viendo y voy desarrollándole el bagaje de conocimiento porque a veces dice, oye, la motivación, vamos a hacer un trabajo de motivación y el atleta dice, bueno, ¿y qué será la motivación? Y así voy pasando por la voluntad, qué es la voluntad, qué aplicaciones, cómo se expresa la voluntad, qué ejercicio hay para desarrollar la voluntad, qué tips psicológicos hay para desarrollar la voluntad y al final aplique un test de voluntad de autoconfianza, igual que es la autoconfianza, y así voy pasando por temas de motivación, voluntad, autoconfianza, personalidad resistente, cohesión grupal, compatibilidad psicológica y psicofisiológica, ansiedad precompetitiva, estado mental óptimo para competir, la visualización, los entrenamientos psicológicos ya más especiales, el uso de la autosugestión, el autodiálogo y la práctica esta que te decía de la secuencia mental óptima. Y así voy pasando y tengo más de 40 temas de esto de preparación psicológica en este sentido, que ya le decía, a veces hay chance de aplicar o de desarrollarlo y otras veces no, pero trato de optimizarle en este sentido porque el atleta necesita, yo creo, saber en qué campo estamos trabajando de la mente. Entonces, a veces el atleta dice, ¿qué es lo que es la autosugestión? Entonces uno tiene que, cómo desarrollar la autosugestión, pero qué basamento tiene, qué concepto tiene, cómo se expresa. Y así, entonces ese es un estilo mío de trabajo que lo aplico bastante, con bastante frecuencia. El doctor nos ha dado una descripción muy, muy exhaustiva, de verdad, de todo su trabajo. Yo creo que va a ayudar a todos los que nos están escuchando. Ya hay algunos comentarios aquí que le felicitan por su participación. Aquí nos dicen que usted está dando aquí una cátedra de cómo trabajar estos aspectos mentales, ¿no? Entonces nos está usted dando una descripción de verdad muy puntual de todo su trabajo. Y hay un comentario aquí en el chat, doctor, que nos preguntan sobre el trabajo de multidisciplinario, es decir, estos equipos multidisciplinarios. Bueno, preguntan sobre la parte de financiamiento que no nos corresponde a nosotros, pero sí, a lo mejor para contestar a este comentario que nos hacen aquí en el chat, usted, ¿cuál es su experiencia en el trabajo precisamente de estos equipos multidisciplinarios? No todos los deportistas tienen, pero en el alto nivel sí, 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 sí hay. ¿Cuál sería su experiencia para usted como psicólogo en estos equipos multidisciplinarios que tienen los deportistas de alto nivel? Muy buena pregunta. O sea, en Cuba, quizás incluso también lo dijo ahí el doctor Carballido, sí estamos con todas, incluso las decadencias, las necesidades que hay, pues el deporte de alto rendimiento en Cuba sí tiene muy preciso el trabajo de la llamada triada, en el sentido médico, psicólogo, fisioterapeuta, aunque también trabaja quizás no menos, no tan específico como aquí en México, el trabajo del nutriólogo. Pero sí, sí traemos una base de esa experiencia muy importante. Y para un psicólogo, para un médico, para un nutriólogo, yo creo que es importante, y fisioterapeuta también, el trabajo de conjunto, o sea, trabajar en equipos multidisciplinarios es muy importante. Por ejemplo, eh, vamos a pensar, las pruebas que hace un médico, ya sea, por ejemplo, de lactato, de urea, de las cuestiones que tienen que ver con la capacidad de desarrollo de las cuestiones respiratorias, el VO2, etcétera, pues eso le da al psicólogo de cómo está objetivamente, orgánicamente, médico-biológica el atleta. Y con eso uno también trabaja. O sea, por ejemplo, el atleta te puede decir, estoy cansado, estoy agotado, o sea, no puedo más con las cargas. Sin embargo, el lactato está dando positivo, o sea, está dando bien la urea, o sea, todos los indicadores objetivos de la preparación que le sirven al atleta
y como es lógico, le sirven al entrenador para seguir aplicando cargas o no, aumentando cargas o no, disminuyendo cargas o no, pues eso nos sirve a nosotros para demostrar al atleta que entonces, si el atleta nos dice a lo mejor está cansado, pues ya y ve uno que estas pruebas, estas pruebas médicas están en sus valores normales o muy buenos, pues hay que ir a trabajar, a investigar, a explorar la parte psicológica. O sea, puede ser que el entrenamiento rutinario, esquemático, con la misma frecuencia, pues hay un aspecto que se llama carga psíquica. O sea, que ya uno le dice al atleta, bueno, mira, no tienes problemas biomédicos, no tienes problemas orgánicos, no tienes problemas de morfofuncional, porque ya también el nutriólogo lo exploró, exploró la masa corporal activa, el porciento de grasa, todo eso. Estos indicadores están bien, por lo tanto vamos a la parte psicológica. Entonces, esto nos da un refuerzo, un ejemplo de cómo el grupo multidisciplinario, en este caso a la parte médica y la parte nutricional, nos da parámetros para uno decir, vamos a explorar y vamos a buscar la causa de este cansancio que puede ser por carga psíquica, por que tú tienes que empezar a, o sea, o incentivar, acentuar ejercicios o hay que hacer un plan, como dice, inmediato para que el atleta cambie, modifique todo lo que está haciendo psicológicamente. Y esto, como lógico, tiene que ver en conjunto con el médico, con el entrenador y todo para decir, oye, el atleta tiene estos indicadores bien de la parte biomecánica o de la parte biomédica y nutricional, pero el aspecto psicológico no anda bien. Por lo tanto, a lo mejor hay que, lo mismo que él va a hacer en el agua, vamos a tratarlo de hacer fuera del agua. Lo mismo que él está haciendo en esta alberca, vamos a cambiarlo a lo mejor si es posible para otros escenarios de entrenamiento, para otros. Entonces, ya le decía, esto es un ejemplo claro de cómo el grupo multidisciplinario se nutre mutuamente, cómo del psicólogo puede pasar a la parte médica y de la parte médica puede pasar al psicólogo en este sentido. Y esto me está ocurriendo hace poquito con un atleta fundamental, clave de este equipo de paranatación. Ha tenido este tipo de conducta y entonces hemos tenido que reforzar las intervenciones psicológicas más frecuentes para controlarlo en ese sentido y darle incluso orientaciones al atleta y orientaciones al entrenador para buscar una mejoría en este sentido. Por eso le decía que yo creo que la ciencia, la aplicación de la ciencia que está en los grupos multidisciplinarios, sí es importante para el atleta. Y una cosa fundamental, yo fui atleta de béisbol en Cuba, de la élite en Cuba, y mientras más medido se siente el atleta, mucho mejor es, en el sentido de que él sabe qué hemoglobina tiene, qué por ciento de grasa tiene, qué aspecto psicológico está deficiente. Entonces, mientras más medido se siente el atleta y le están dando resultados, pues eso le va a hacer a él trazarse metas. Tengo que bajar de peso, tengo que mejorar la ingesta de carbohidratos porque me dicen que las capacidades mías o la recuperación mía está muy débil en este sentido porque consumo muy rápido los carbohidratos, el metabolismo mío es muy rápido. O sea, todas estas cosas que tienen que ver con la ciencia, con el grupo multidisciplinario, son muy importantes. Y ya le decía, esta combinación de todas estas ciencias, incluyendo la parte psicológica, a mí me ha dado muchos resultados y ya le digo, es muy rica para que el atleta se sienta más completo en el sentido de su diagnóstico y de sus tratamientos. Doctor, se nos acabó el tiempo, ya estamos terminando nuestro programa. Pues le doy las gracias por aquí, por estar aquí con nosotros en nuestros programas de psicología de Deporte UNAM. Me parece que nos ha dado una exposición muy detallada de todo su trabajo y yo estoy muy segura que nuestro público le va a ayudar muchísimo lo que usted nos está compartiendo. Le agradezco muchísimo y que haya estado aquí con nosotros. En nuestro público, pues nos despedimos. Recuerden, nos vemos el próximo viernes para continuar con este ciclo de París 2024. Que tengan todos un excelente día. Gracias, Claudia, gracias por todo, gracias a la UNAM. Gracias, doctor.